quisiera hacer un breve paneo general de qué es la materia. El Power no lo comparto ahora porque me genera, al menos en las clases que yo vengo teniendo en posgrado, marca alguna distancia y no permite una buena dinámica. Así que no se preocupen tanto por tomar apuntes de lo que voy diciendo, porque está en el Power y el Power lo subo al aula virtual ni bien termine la clase. Y si ha quedado dudas, alguna referencia bibliográfica, alguna cuestión que no hayan logrado comprender bien, bueno, la vamos a disipar en la próxima clase, o me preguntan por mail o por mensaje, ningún problema. Así que el Power lo comparto luego para que ahora podamos tener una mayor dinámica y un feedback más fluido. Si no, normalmente cuando uno comparte PowerPoint, o al menos a mí me pasa eso, la clase se vuelve más de tipo magistral, es decir, más unilateral, y eso es un poquito aburrido. Así que, bueno, no les comparto el Power, luego los voy a subir, pero la primera parte de la unidad 1, lo que persigue fundamentalmente es que ubiquemos la lógica de lo que es defensa de la competencia. Yo no sé cuántos de ustedes ya hicieron derecho del consumidor, pero el mercado se protege a través de un trípode normativo, de una trilogía normativa. Y esto no solamente sucede en nuestro derecho, esto sucede en la mayoría de los países occidentales. El sistema del mercado, todos los componentes del mercado, empresarios y consumidores, se protegen a través de una suerte de trilogía normativa. 3 normas. Una, las leyes, acá se llama de defensa del consumidor, en otros países de protección de los derechos de los consumidores, una norma fundamentalmente que persigue la protección de los consumidores. Esa es una pata de la mesa protectoria del mercado. Las normas de derecho del consumidor. Yo les digo una ley, en realidad no se trata solo de una ley, es todo un complejo normativo, un microsistema de protección de los consumidores, que comienza en la Constitución, en el artículo 42, sigue con la ley 24240, varias veces modificada, y un sinnúmero de reglamentaciones más, y otros instrumentos más, que no los vamos a analizar en esta materia, sino que ustedes lo van a estudiar, o ya lo estudiaron, en Derecho del Consumidor. Esa es la primera pata, el derecho del consumidor. El Estatuto de Defensa del Consumidor o el microsistema de protección del consumidor. Cualquiera de estas formas es la manera correcta de hacer referencia a esta rama del derecho que protege a los consumidores y que configura en sí. ¿Por qué se llama microsistema? Porque tiene principios que le permiten encontrar respuestas en sí misma. El microsistema de derecho del consumidor, algunos hablan de que es un sistema incluso, es una suerte de rama autónoma científicamente hablando. La defensa de la competencia no, pero sí es una otra pata de esta mesa de protección del mercado. Las normas de defensa de la libre competencia. Y acá va una pequeña aclaración terminológica porque lamentablemente las palabras son un poquito confusas. La segunda pata es defensa de la libre competencia. La defensa de la libre competencia, ya veremos, lo que busca es asegurar el funcionamiento del mercado. Su objetivo es la protección del interés económico general, la protección del propio mercado. Indirectamente, las normas de defensa de la competencia o de defensa de la libre competencia, que es lo mismo, protegen el buen funcionamiento del mercado. Y al proteger el buen funcionamiento del mercado, indirectamente van a proteger a consumidores y a ciertos empresarios, a aquellos que compiten lealmente. Entonces, encontramos ya 2 patas de esta trilogía normativa. Derechos del consumidor o derecho del consumidor con mayúscula, porque es el nombre de la rama
del derecho, derecho del consumidor con mayúscula. Algunos lo llaman derecho del consumo, pero nosotros preferimos, otros lo llaman defensa de los consumidores, pero apropiadamente el término, si es que lo consideramos un microsistema jurídico, es derecho del consumidor. ¿Protege al consumidor? ¿Le interesa al derecho del consumidor proteger al empresario? No. ¿Le interesa al derecho del consumidor proteger la paridad contractual? No. Es una rama del derecho que tiene por objetivo proteger a una parte débil, una parte estructuralmente débil, con información y economía endeble, estructuralmente hablando. No es que el consumidor tenga que ser pobre, sino que estructuralmente se encuentra en una parte de la relación del mercado que lo sitúa, lo pone en una indefectible situación estructural de vulnerabilidad informática, jurídica, económica, etc. Insisto, ¿qué es lo que busca proteger el derecho del consumidor? Al consumidor. No le interesa un derecho de paridad, no le interesa lograr igualdad formal. Lo que busca es proteger al débil. Lo que busca es tratar desigualmente al consumidor para igualarlo. Eso se llama isonomía real. Busca sobreproteger a una parte débil para que se equipare en la relación con la otra parte que es fuerte. Es lo mismo que sucede en el derecho laboral o en otros sistemas o microsistemas de protección de un sujeto débil. Por lo que cuando ustedes se pregunten, bueno, pero a veces es injusto que se le invierta la carga de la prueba al consumidor y no al empresario. El derecho del consumidor no busca tratar a pares como pares a los que no son pares. El empresario se encuentra en una situación de fortaleza, el consumidor se encuentra en una situación estructural de debilidad, y lo que hace el derecho del consumidor es compensar esa diferencia con normas favorables. Protege al consumidor y a nadie más. No le interesa proteger a nadie más. No le interesa, no tiene entre sus objetivos proteger al empresario. Hay algunos casos en los que el empresario actúa como consumidor y por ende lo va a proteger a ese empresario. Hay algunos, por ejemplo, cuando el empresario es cliente de un banco, pero eso ya lo van a ver con mayor detalle en el derecho del consumidor. Es decir, ¿cuándo protege el derecho del consumidor al empresario? En los supuestos en que el empresario genera una apariencia de consumo, porque quiere proteger el consumo. Bien, primera rama. Segunda, la misma lógica no se aplica a la defensa de la competencia. En la defensa de la competencia no me interesa proteger de manera directa al consumidor o de manera directa al empresario. Lo que me preocupa es proteger el mercado, que el mercado funcione bien, evitando, por ejemplo, que haya una empresa que sea monopólica. Este es un ejemplo sencillo, algo básico, pero que sirve para entender la lógica del sistema. Lo que procura la defensa de la competencia es evitar que haya un monopolio. Porque si hay un monopolio, y con esto logra un buen funcionamiento del mercado, porque si hay un monopolio, esa empresa con monopolio va a perjudicar a las otras empresas competidoras y a los consumidores imponiéndoles precios. Entonces, a la larga, de manera inmediata, va a buscar proteger a ciertos empresarios y a los consumidores. Pero de manera inmediata protege el funcionamiento del mercado, el interés económico general. Esto va a redundar en beneficios para los consumidores, por supuesto que sí, pero de manera inmediata, no hoy, mañana. Esto se llama defensa de la libre competencia o defensa de la competencia o derecho antitrust, ya veremos por qué se llama derecho antitrust, o derecho antimonopólico. Todo esto que les acabo de decir son sinónimos. Defensa de la competencia, defensa de la libre competencia, derecho antitrust, derecho antimonopolio. ¿Sí? Y es esta segunda rama que lo que busca es proteger el mercado. Y hay una tercera rama, una tercera pata de esta mesa de protección del mercado, que son las normas de, y acá voy a utilizar una locución algo similar y genera confusión, las normas de contra la competencia desleal o de lealtad comercial. Esa es otra rama, no es lo mismo que defensa de la libre competencia. La tercera rama es
se la conoce como, y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, normas de competencia leal o contra la competencia desleal o de lealtad comercial. Esa es una tercera rama. ¿Qué es lo que busca esta tercera rama? De manera indirecta también busca proteger. A la diferencia de las anteriores, derecho del consumidor protege a los consumidores. Defensa de la competencia o de la libre competencia defiende el funcionamiento del mercado e indirectamente a los consumidores. La legislación de competencia leal o contra la competencia desleal, estoy utilizando todos los términos, o de lealtad comercial, busca proteger en parte a los consumidores y en parte a ciertos empresarios. No le preocupa proteger el mercado, protege a ciertos consumidores en determinadas circunstancias y a ciertos empresarios. Ya vamos a ver en qué supuestos. Entonces tenemos esta trilogía normativa que tiene distintas finalidades. Derecho del consumidor lo vamos a tocar solo tangencialmente, aunque nos encanta, porque ustedes van a tener la oportunidad de profundizar en la materia derecho del consumidor. Acá vamos a analizar las otras dos normas. Las de, o estas dos, voy a decir microsistemas jurídicos, aunque no son microsistemas jurídicos. Voy a decir ramas del derecho, aunque no son ramas del derecho. Son ramas del derecho desde una perspectiva pedagógica, pero no científica. A estas otras dos ramas del derecho, en este sentido laxo, defensa de la competencia y lealtad comercial. Defensa de la competencia y lealtad comercial. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estudiar en esta materia. Derecho del consumidor lo dejamos, lo vamos a ver un poquitito, ciertas aristas, pero nos vamos a centrar en estas dos ramas del derecho. Defensa de la competencia, lealtad comercial. Estas dos no son lo mismo. Están regidas por normas distintas, que son las dos normas que medianamente vamos a tratar de debatir en esta materia. Así como la principal norma de derecho del consumidor es la Ley de Defensa del Consumidor 24240 con sus modificatorias, si alguien me corrige y me dice, no doctor, disculpe, la principal norma de defensa del consumidor es el artículo 42 de la Constitución, le voy a decir, tiene razón, disculpe. Dejando de lado el aspecto supralegal, el grueso de las disposiciones de protección del consumidor se encuentran en la ley 24240 con sus reformas, que es la ley de defensa del consumidor, para defender los derechos del consumidor. La ley de defensa de la competencia era, hasta hace muy poco, y acá hay otra dificultad con la que se enfrentan ustedes, que las dos normas de defensa de la competencia y de lealtad comercial fueron modificadas hace muy poquito. Justo a ustedes les toca pandemia y modificaciones normativas. Peor escenario no pueden tener. O tal vez mejor, porque no han tenido que soportar el proceso de cambio de estas dos normas. Las dos ramas del derecho, defensa de la competencia y lealtad comercial, acaban de ser modificadas, hace 2 años. La ley de defensa de la competencia era la ley 25156, bien digo, y fue modificada por la ley 27442. O sea que la actual ley de defensa de la competencia, la que protege la libre competencia, la ley antitrust, la ley antimonopolio, la que protege el funcionamiento del mercado es la ley 27442. Ahí está el mayor grueso de disposiciones de protección de la libre competencia. Ley 27442. La de lealtad comercial, y esta es con la que más se confunden, era la ley 22802 y fue modificada en el año 2019. ¿Qué es lo que tenía la ley 22802? Solamente regulaba lealtad comercial y no competencia desleal. Esto se sumó en una nueva disposición que es un decreto del Poder Ejecutivo, el 274 del año 19. O sea que
hoy lealtad comercial ya no está más en la 22.802, sino que está en el decreto 274/2019. Con lo que ya pueden deducir de lo que dijimos en la primera parte de este encuentro, que las dos normas comentadas, que sirven de base para esta materia son la ley 27442 de defensa de la competencia, que está comentada y está en el aula virtual, y el decreto 274/2019 de lealtad comercial, que también está comentado y está en el aula virtual. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda? Lo que quiero que quede claro es que hay tres grandes conjuntos normativos para proteger a los distintos sujetos que participan del mercado. Eso es lo que por ahora simplemente quiero que les quede claro. ¿Y cuáles son estas normas? 24240, gracias Ezequiel, me dice que está claro. 24240 para defender los intereses del consumidor. 22802 era, ahora decreto de necesidad de urgencia 274/2019 para proteger las relaciones comerciales. Es la ley de lealtad comercial y la ley de defensa de la competencia, actualmente 27442. Era la 25156. Sé que son muchos números y muchas palabras parecidas. Por eso quiero saber si les ha quedado bien claro esto que acabo de decir. Gracias, Soledad. Sí, doctor, quedó claro. Muy bien. Bien, hemos cumplido el primer objetivo, que era marcar esta diferencia. Aunque ustedes no crean, si mañana van y le preguntan si ustedes tienen amigos o familiares, abogados o jueces, abogados que ejercen la profesión, jueces o profesores, gracias Romina, y le preguntan que por favor les indiquen cómo está normativizada la protección del mercado y si hay una ley de defensa de la competencia y qué norma protege la competencia, la libre competencia y cuál protege la lealtad comercial, yo les aseguro que no le van a saber responder. Les aseguro. Hagan la prueba. Pregunten. Confío en que me van a decir la verdad. Jugamos lo que quieran, a pesar de que no deberíamos estar haciendo apología de este tipo de apuestas. Pero pregúntenle a cualquier abogado, juez o profesor, pregúntenle a 3 o a 5, si les indican, ahí está, María José ya se adelantó y me dijo que no tenía idea. Muchas gracias, María José, excelente, excelente, me viene muy bien su comentario. No van a tener idea. El abogado lamentablemente está muy mal preparado. El abogado, abogadas, funcionarios judiciales, funcionarios de la administración y jueces, estamos muy mal preparados en lo que es la defensa del mercado. Apenas si conocemos un poco de la ley 24240, apenas, que es la ley de defensa del consumidor, apenas, de ahí en más, el conocimiento cabal de las restantes ramas del derecho que protegen de manera inmediata a los consumidores y a los demás integrantes del mercado, no las conocemos. Esto les aseguro. A quien le quieran preguntar, salvo, no hagan trampa y no le pregunten a Mariana y a Luciana, pero a los restantes abogados o profesores de la facultad, de cualquier materia, de materias semejantes o cercanas, como puede ser un derecho de la empresa, en derecho de la empresa puede ser que lo sepan, pero en la mayoría de las materias les aseguro que no conocen esto, lamentablemente. Así que desde esta perspectiva ustedes son unos afortunados. Bueno, efectuadas estas aclaraciones, y como no quiero pasarme del tiempo, avanzamos un poquitito. Gracias, Silvana me da la razón. Insisto, luego les paso, luego subo el PowerPoint al aula virtual. Ahora bien, por supuesto, estas tres ramas del derecho, e insisto, utilizo el término ramas del derecho en un sentido elíptico, porque defensa de la competencia y lealtad comercial no tienen autonomía científica. Derecho del consumidor se debate. En Argentina decimos que sí tienen, en otros países sostienen que no. En España, Italia, en Alemania consideran de que no tiene autonomía científica.
por razones que luego vamos a ver un poquito más adelante. Lo cierto es que estas tres ramas están unidas. ¿Están unidas simplemente de una perspectiva doctrinaria? No. Esta normativa, este trípode normativo, viene unido desde el constituyente. El constituyente es el que nos viene pidiendo, por favor, que tratemos de manera conjunta estas normas. Pero no logramos satisfacer la voluntad del constituyente. Muchos de los problemas que tenemos actualmente en el ejercicio del derecho de los consumidores es porque no hemos aplicado correctamente estas normas. Tratamos de aplicar con mucha fortaleza, y en eso hay mucho y bueno de los derechos del consumidor. Nuestros esfuerzos están puestos por ahí. Pero no hemos logrado integrar estas tres normas. La falta de integración de estas tres normas es lo que marca el fracaso en la protección de los consumidores. Si ustedes son consumidores, sabrán que el sistema fracasa. No obstante que hay una maravillosa doctrina en materia de derecho del consumidor, una jurisprudencia espléndida. Hoy he asistido a un fallo maravilloso de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, donde trabajo de protección de los derechos de los consumidores. Legislativamente hay proyectos maravillosos de protección de los derechos de los consumidores. Tenemos hasta una norma constitucional que protege a los consumidores. Pero sin embargo, por ejemplo, en Austria, en Alemania, en Suecia, en Suiza, las normas de defensa del consumidor en Francia y en España y en Italia no tienen normas de defensa del consumidor muy fortalecidas. Pero en la mayoría de estos países no. Y si ustedes me preguntan si yo prefiero ser consumidor aquí, donde tengo muchísima y muy buena doctrina y maravillosa jurisprudencia de protección de los consumidores, o en Austria, donde tienen muy poca protección doctrinaria y jurisprudencia de los consumidores, yo prefiero ser consumidor austríaco toda la vida. ¿Por qué fracasa el sistema? ¿Porque no aplicamos bien las normas de defensa de los consumidores? No. Porque no aplicamos bien las otras normas. Las normas de defensa de los consumidores las estamos aplicando bien, falta un poco, pero los tribunales se hacen eco. Lo que no sabemos aplicar es interrelacionada estas otras normas de protección del mercado. Es el mercado el que funciona mal. ¿Y cómo encontramos esta relación? Sí. Muy buena pregunta. Excelente pregunta me acaba de hacer Ezequiel Castillo. Tremenda pregunta. ¿En cuál de estas tres ramas del derecho se encuentra la ley de góndolas? Es una pregunta espectacular. Bueno, la ley de góndolas es una ley que, en parte, es muy buena pregunta. Es una ley que, en parte, busca la protección de los consumidores. Pero no solo eso. Entonces, tiende a la protección de los consumidores, indudablemente. ¿Integra el Estatuto de Derecho del Consumidor? No, porque no busca solo proteger a los consumidores. Si ustedes analizan los compendios de doctrina que salen todos los días sobre el derecho del consumidor, no van a ver a la ley de góndolas. Porque también busca la protección del mercado y de los... Y Romina se va anticipando. Sí, exactamente. Es una ley de lealtad comercial. Sí, exactamente. Tiene muchas aristas de protección de los consumidores, pero no solo se preocupa por proteger a los consumidores. Por tanto, ¿entra en el Estatuto de Protección de los Derechos de los Consumidores? Sí, por supuesto. ¿Es una norma puramente de derechos de los consumidores? No, porque busca proteger otras aristas, fundamentalmente a los empresarios que actúan de manera leal. Por lo que, si tenemos que ponerle un corset desde una perspectiva de una rama pedagógica, sí, sería una norma que esencialmente persigue la lealtad comercial. ¿Protege el mercado? Sí, por supuesto. También tiene un importantísimo componente que tiende al buen funcionamiento de ese dificilísimo mercado relevante que son los supermercados, que tiene una complejidad mucha mayor que, no gracias a vos, Ezequiel, la pregunta ha sido maravillosa. Me has permitido, con esa pregunta excelente, justamente tocar una norma que ustedes van a ver a lo largo del año
que es una norma que no se va a comentar mucho. Es una norma importantísima. Y no se va a comentar mucho porque lamentablemente todos nuestros esfuerzos están puestos en la protección de los derechos de los consumidores y no salimos de ahí, nos cuesta mucho ir a las otras ramas. En otros países sucede al revés, ya vamos a ver. Se protege demasiado el mercado y poco los consumidores. Y por eso tienen mercados con funcionamiento muy bueno, pero problemas sociales graves. Ya vamos a analizar eso cuando lo que se defiende se protege demasiado, como en Estados Unidos, por ejemplo, el derecho antitrust y se descuida el derecho del consumidor. También genera efectos negativos en el mercado. Pero bueno, como verán, hay ciertas normas que entran en grises y se solapan entre el derecho del consumidor, la competencia, la defensa de la libre competencia y la lealtad comercial. Perdón, voy a ver el chat porque no lo estaba viendo hace rato. Perfecto, bueno, sí. Bárbaro. Y si quieren hacer preguntas, abriendo el micrófono, joya. Les decía, que es la legislación la que nos marca, la que nos impone que debemos utilizar estas tres normas. El artículo 42 de la Constitución, que es un artículo maravilloso, no existe en el mundo, en todo el derecho comparado, una norma constitucional tan completa como nuestro artículo 42. El artículo 42 es como Messi, es el Messi de los dispositivos constitucionales de defensa del consumidor. Es el más logrado en todo el derecho comparado. En todo el derecho comparado. Salvo alguna norma en Centroamérica, como es la norma de protección de los consumidores de Guatemala, que los eleva a los consumidores a derechos humanos, y otras dos normas que sin tanto énfasis los sitúa a los derechos de los consumidores como derechos humanos, que es la norma también de Honduras y México. Salvo estas normas que los sitúan a los derechos de los consumidores como derechos humanos, cosa que nosotros lo hacemos, pero necesitamos de toda una construcción teórica para llegar a ese resultado. Nuestro artículo 42 no lo hace de manera expresa. Sí, la mayoría de la doctrina considera que los derechos de los consumidores son derechos humanos, pero para lograr ese resultado hay que hacer toda una construcción argumentativa que en otro momento la vamos a estudiar con mayor profundidad. Por lo pronto, nuestro artículo 42 es una de las mejores normas de protección de los consumidores de todo el derecho comparado, de absolutamente todo el derecho comparado, desde Japón hasta Chile. En Europa no tienen ninguna norma tan bien lograda, salvo se acerca un poquitito la norma correspondiente a la Constitución de Portugal. Nada más. Así que tenemos un artículo constitucional de protección de los consumidores maravilloso. Ese artículo 42 no se preocupa solamente de proteger a los consumidores. Sabiamente establece, tiene tres partes el artículo 42. Una primera parte, un primer párrafo, que enuncia derechos fundamentales de los consumidores. 6 derechos fundamentales de los consumidores, en realidad. Podríamos decir 7 si dividimos el derecho a la dignidad y el derecho a un trato equitativo. O podríamos decir 6 si juntamos salud e integridad. Pero es un detalle en el que ahora no nos vamos a detener. Solo que nos quede claro que el primer párrafo del artículo 42 enuncia derechos fundamentales de los consumidores. Luego hay otros derechos constitucionales implícitos de los consumidores, como el acceso al consumo. Lo vemos en otra clase. Pero que les quede eso. El segundo párrafo del artículo 42 establece directrices políticas. 4 directrices políticas. Y una de esas directrices políticas son principios que tienen por finalidad un resultado social o económico. Eso se llama directriz política en la terminología de Ronald Dworkin. El segundo párrafo establece 4 directrices políticas. Una de esas directrices políticas es la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y el control de los monopolios. Es decir, que en el artículo 42 el constituyente estableció como una de las directrices políticas como un principio rector la protección de la defensa de los consumidores. ¿Para qué? Para proteger los derechos, la protección de la defensa de la competencia. ¿Para qué? Para proteger los derechos de los consumidores del primer párrafo. Es decir, el propio artículo 42 de la Constitución, que es el que regula los derechos de los consumidores, nos dice, para proteger los derechos de los consumidores,
si ustedes leen el artículo, es bellísimo, establece el primer párrafo, cita los 6 derechos de los consumidores fundamentales, y luego dice, en el segundo párrafo, las autoridades proveerán y marca a la protección de estos derechos, y marca directrices, 4 directrices esencialmente. Educación, el derecho a la asociación, perdón, me está funcionando mal el derecho a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y defensa de la competencia. Es decir, la defensa de la competencia es una directriz que nos marca un principio rector, que nos marca el artículo 42, para que podamos proteger los derechos de los consumidores. Y finalmente el último párrafo regula lo que es la tutela judicial efectiva de los consumidores, la necesidad de legislación de procedimientos eficaces. Entonces, ¿dónde está? Estamos analizando cuáles son las normas que interrelacionan derecho del consumidor, defensa de la competencia, lealtad comercial. La primera norma es el 42 de la Constitución Nacional. ¿Dónde reposa la interrelación entre el derecho del consumidor, la defensa de la competencia y la lealtad comercial? En el artículo 42, segundo párrafo. Es la respuesta que ustedes me van a dar si es que estamos en un examen oral. O sea que esta interrelación normativa no es deducción de la doctrina, se encuentra en nuestra legislación, en nuestro derecho positivo, específicamente en nuestra Constitución, en el segundo párrafo del artículo 42. ¿Sí? Constitución. Bajo la Constitución sabemos que están las leyes. En alguna ley formal ley en sentido formal del Congreso, está establecida la obligatoriedad de esta interrelación entre el derecho del consumidor, defensa de la competencia y lealtad comercial, sí, en el propio artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor. Nuevamente el legislador nos dice, bueno, si no entendieron lo que dice el 42, se los traduzco. Y el artículo 3 de la Ley 24.240 establece las disposiciones de esta ley, se refiere a las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, se integran con otras normas generales, especiales, y en particular, dice el artículo, con la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, o las que en el futuro la reemplacen. Ya aconteció ese futuro, llegó el futuro, se reemplazó estas normas, ya no tenemos más la 25.156, como les decía antes, tenemos la 27.742, ya no tenemos más la 22.802, tenemos el decreto 274 del 2019. Se reemplazaron. Entonces, hoy, si tuviéramos que leer este artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, diríamos, las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor se integran a los fines de la protección de los derechos del consumidor con la Ley de Defensa de la Competencia 27.442 y con la legislación de lealtad comercial que está plasmada en el decreto 274/2019. Lo establece el propio artículo 3 de la Ley 24.240. ¿En qué otra norma encontramos esta interrelación? Derecho del consumidor, defensa de la competencia, lealtad comercial. En el Código Civil y Comercial. Por supuesto, en muchas otras normas más. Les estoy simplemente señalando las de mayor jerarquía normativa, en la vieja lógica de la pirámide que él señala. En el Código Civil y Comercial, el artículo, recuerden ustedes, el 1096 es el que regula, es el que sienta el concepto de relación de consumo. 1097, 1098 y 1099 son los que regulan 3 de los derechos más importantes de los consumidores. 1097, el derecho a la dignidad; 1098, el derecho a un trato digno, a un trato equitativo, perdón, y 1099, la libertad de contratación. El Código Civil decidió regular, ya me voy a lo que dice Mabel. Terminó esto y voy a lo que dice Mabel. El Código Civil buscó regular el derecho a la libertad de contratación. ¿Por qué? Porque la libertad de contratación es el derecho de los consumidores que más se vincula con la defensa de la competencia y con la lealtad comercial. La libertad de contratación no solo beneficia al consumidor, también beneficia al mercado y a algunos empresarios, al empresario leal.
por eso el artículo 1099 centró, el Código Civil en el artículo 1099 centró esta necesidad de regular el derecho que por antonomasia unifica estas tres ramas del derecho. Y ahora me voy a... Entonces, para cerrar esta parte, hay muchísimas disposiciones que nos obligan a estudiar las disposiciones de defensa del mercado de manera conjunta, interrelacionada, mediante diálogo de fuentes. Luego, en una clase posterior, si quieren, porque ya no tenemos tiempo, vamos a analizar cómo se lleva a cabo ese diálogo de fuentes, porque nos encanta decir diálogo de fuentes, está de moda hablar diálogo de fuentes. Casi que no puede haber una clase si no utilizo la expresión diálogo de fuentes. Pero no sé si sabemos bien qué es el diálogo de fuentes. Nos da la idea de interpretar armónicamente algunas disposiciones, de que hay algún grado de tratamiento sistemático, pero hasta ahí llegamos. Bueno, el 1099 del Código Civil lo que nos dice es apliquen el diálogo de fuentes lo utiliza al proteger el derecho a la libertad de contratar, y lo hace a partir de una figura que son las prácticas que limitan la libertad de contratación del consumidor, y da un ejemplo específico que son las cláusulas atadas, que ya vamos a ver en las clases que siguen. Pero lo que busca precisamente es fomentar ese diálogo de fuentes entre, lo mismo que hizo el artículo 3 de la ley 2440, entre el derecho del consumidor, defensa de la competencia y lealtad comercial. Yo estoy marcando con mis manos las tres ramas continuamente. Me parece que los que no tienen cámara, les queda muy en claro a los que me están viendo, pero si alguien me está escuchando, me parece que no le va a quedar tan claro porque estoy utilizando demasiado mis manos. Recién me di cuenta que hay mucha gente que probablemente no me esté viendo. Así que bueno, disculpas, recién advierto eso. La pregunta que me hace Mabel es, ¿hay un piso mínimo de protección que se integran con las demás leyes que deben tener una protección superior? A ver, Mabel, tu pregunta es muy, pero perdón, sí. Perdón. No, digo que el Código Civil y Comercial tiene un piso mínimo de protección que se integra con las demás leyes que deben tener un piso superior, o sea, nunca inferior al que establece el Código. Excelente, Mabel, perfecto. Yo estaba leyendo en clave de pregunta y era una reflexión más que acertada la tuya. Muchísimas gracias, Mabel. Efectivamente, ¿qué es lo que buscó el legislador con el Código Civil y Comercial? Con el artículo 1099, por ejemplo. Lo que buscó es lo que magistralmente ha dicho Mabel, fijar un piso, un mínimo pétreo. Difícilmente se modifican los códigos. Las leyes se modifican con más frecuencia. Y acá incluso se modifican con poca frecuencia. La Ley de Defensa del Consumidor de España, se llama Texto Refundido de la Ley General de Defensa del Consumidor y el Ambiente y el Consumo, TRLGDUC, que es el decreto 1/2007, se reforma 2 veces por año. En el 2021 ya tuvo una reforma. En el 2020 ya tuvo una reforma. En el 2019 tuvo una reforma. En el 2018 tuvo 2 reformas. En el 2017 tuvo 2 reformas. Y así sucesivamente. Es decir, las leyes de defensa del consumidor en España, por ejemplo, se reforman 2 veces al año. Para que ustedes vean que allá han utilizado otra metodología que es la de tener en claro que las normas de defensa del consumidor necesitan de constantes modificaciones porque el mercado se modifica constantemente, porque Google es hoy lo que no era hace 5 años, porque hoy tenemos fenómenos que no teníamos hace 5 años, entonces ellos están muy dispuestos a modificar continuamente la legislación de defensa del consumidor. Nosotros vimos esa problemática en Argentina y dijimos, queremos lo mismo, queremos una ley que se modifique de manera continua. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer un mínimo pétreo en el Código Civil y Comercial. Por eso verán ustedes que el Código Civil y Comercial no tiene una regulación sumamente progresista, sumamente profunda, demasiado proteccionista. No, lo que se buscó es, este es el mínimo, de acá no vamos a bajar.
es un contenido pétreo en el sentido de que es casi inmodificable. ¿Se puede modificar el Código Civil Comercial? Sí, por supuesto, pero no se lo hace con frecuencia. Entonces, fijamos un contenido pétreo, una base en el Código Civil y Comercial, y luego vamos a ir modificando las legislaciones. Lamentablemente, en nuestro país tenemos otras prioridades y no podemos prestarle tanta atención a la Ley de Defensa de los Consumidores, y no la modificamos con la velocidad o la frecuencia que la hacen otros países. Así que ese máximo, ¿lo tenemos al mínimo del Código Civil y Comercial? Sí, pero ese máximo al que aspira Mabel no lo logramos porque no podemos efectuar las modificaciones para que la Ley de Defensa del Consumidor esté al día. Así que, ¿tenemos el mínimo? Sí, lo hemos logrado con el Código Civil y Comercial. ¿Llegamos al máximo? No, estamos lejísimos. Lejísimos. Tenemos que estar modificando mucho más. Doctor, cuando estudiábamos Civil 1, nos explicaban, cuando estábamos estudiando las modificaciones del Código Civil, justamente de ley al consumidor, que se mantenía un piso mínimo y que el resto de mayor protección se regulaba en microsistemas. Entonces, hablaba de que como que el centro de la galaxia era el Código Civil y Comercial, y los otros microsistemas estaban dando vueltas alrededor del Sol. Bueno, así nos explicaban. La explicación es maravillosa. Es muy buena esa explicación. Quien le haya dado lo manejaba muy bien, lo maneja muy bien. Esto que usted acaba de decir, Mabel, me permite explicar mejor en una clase posterior el diálogo de fuentes. Porque el diálogo de fuentes tiene sentido en sistemas como el nuestro, como el de Brasil, que es donde el diálogo de fuentes tuvo su origen. En realidad el diálogo de fuentes tuvo su origen en Alemania, pero es en Brasil donde se aplica con mayor fortaleza. Luego lo vamos a analizar bien. En modelos donde lo que se busca es centrar un sistema, que en nuestro caso está con base en el Código Civil y Comercial, y sigo utilizando las manos, y los que no me ven, no estoy haciendo una especie ¿cómo se llama nuestro sistema? De nuestro sistema solar con mis manos, una cosa muy poco clara para el que no lo ve. Pero decía, tratamos de centrar en un sistema, que es el Código Civil, y utilizamos microsistemas muy fuertes. El microsistema de defensa del consumidor, el microsistema de protección ambiental y otros tantos microsistemas. ¿Cómo vinculamos estos microsistemas con el sistema para que se forme ese sistema? Mediante diálogo de fuentes, que es la metodología que decidió utilizar el Código Civil y Comercial. ¿Es la mejor metodología? En modo alguno, es solo una metodología, pero es la metodología que decidió nuestro codificador, la metodología del diálogo de fuentes, que se explica muy bien o que funciona muy bien cuando hay un sistema que lo quiero vincular con microsistemas. En otros casos, en otros países, porque no en todo el mundo está regulado como nosotros la protección del mercado. En otros casos, el microsistema está dentro del sistema. Y ahí tengo la protección del consumidor. Hay distintos modelos. En el nuestro es como Mabel lo acaba de explicar de manera maravillosa. Tenemos un sistema y tenemos microsistemas que se vinculan mediante diálogo de fuentes con el sistema. Exactamente eso es lo que pasa en nuestro modelo, que es un modelo, como les decía, copiado del modelo brasileño, que lo utilizó para vincular el microsistema de defensa del consumidor, que eso tiene un código de defensa del consumidor, con el Código Civil y Comercial, una creación de una gran jurista que se llama Claudia Lima Márquez, que es la que ideó, no la que ideó, el diálogo de fuentes tiene su origen en un autor alemán, un autor canadiense que estudió en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, que se llama Eric James. Las enseñanzas de Eric James las toma Claudia Lima Márquez, las aplica en Brasil, funciona en Brasil, y de ahí nuestros codificadores, quienes hicieron el Código Civil, adoptaron ese modelo. Por eso utilizamos tanto el diálogo de fuentes, o lo mencionamos tanto, porque es la metodología que acaba de explicar Mabel y que es la que quieren, o la que quisieron imponer nuestros codificadores, con las ventajas y desventajas que ello supone. Pero bueno, me estoy sobrepasando ya 15 minutos. La idea era que les quede claro que hay 3
patas del sistema de protección del mercado: derecho del consumidor, defensa de la competencia y lealtad comercial. Y que sepan distinguirme bien estas dos: defensa de la competencia, lealtad comercial. Dos ramas distintas, dos normas distintas, dos conjuntos normativos distintos. Primera conclusión. Segunda conclusión: se interrelacionan. ¿Por qué? Porque la doctrina quiso que se interrelacionen. No. Viene de mandato constitucional y de mandato legal. Desde el artículo 42 de la Constitución, el artículo 3 de la Ley 2440, el artículo 1099 del Código Civil y Comercial, y muchas otras normas más en las que no vamos a reparar por razones de tiempo. ¿Preguntas? Dayara me dice que no. No sé si Mariana o Lu quieren agregar algo. No, hay una pregunta en el chat que, la última, no sé si le entiendo la pregunta, pero también permite subir a Corte Superior, pregunta Carola Silvia, no leo bien el apellido, Sibila, no sé si la ven a la pregunta en el chat. A ver. Gracias, Mariana. Ah, sí, pero también permite... subir a Corte Superior. Sí, yo tampoco la entiendo. Si Carola la quiere aclarar a la pregunta. Hola, si sí. no... Quería preguntar. Ahí está Carola, sí, Carola. Cuando, por ejemplo, ya llegamos a altas instancias con el tema este del tema del monopolio, porque a veces administrativamente también se hace una restricción a las empresas, entonces no hay un libre mercado. Y a veces afecta a empresas que, bueno, las empresas menores, ¿no? Quedan siempre afectadas. Entonces, si se puede, digamos, cuando se acaba la instancia aquí, que ese grupo puede hacer instancia como tiene la Unión Europea, que cuando se afecta un derecho integral, la Unión Europea lo tiene, pero a nosotros aquí nos frenan varias leyes, tanto internacionales como el Mercosur. Mire, usted acaba de tocar un tema muy, muy interesante. La Unión Europea, voy a contestar su pregunta, es muy buena. Nosotros no tenemos un sistema... Sí, le respondo en primer lugar, ¿se puede llegar a instancias de tribunales superiores con estas problemáticas? Sí, sí se puede. Se puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto muchos casos muy interesantes de defensa de la competencia y de lealtad comercial. Ahora bien, ¿tenemos un sistema como el de la Unión Europea? No. Porque a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea es la máxima forma de integración que existe actualmente en el mundo. Nuestro Mercosur es, por el contrario, uno de los procesos de integración que está más ralentizado, más lento. La Unión Europea es el ejemplo más maravilloso de consolidación de normas de defensa de la competencia y de lealtad comercial, más que de derechos del consumidor. Si yo acá les pongo a ustedes, tengo la biblioteca, les podría traer un compendio de las directivas. La Unión Europea funciona a través de directivas y de reglamentos que se les aplica, que tienen eficacia en los países de la Unión Europea y que tienen obligación de adaptar. Si yo les traigo acá el compendio de directivas de la Unión Europea sobre derecho del consumidor y las directivas de la Unión Europea sobre defensa de la competencia o lealtad comercial, son 4 tomos frente a 1. Es decir, normativamente la Unión Europea tiene 4 veces, estoy pecando de simplista en mi exposición, simplemente lo que quiero es remarcar que la cantidad de normas de la Unión Europea para la protección de la defensa de la competencia y de la lealtad comercial es enorme. Y el superior tribunal que tiene la Unión Europea se llama el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ustedes lo van a encontrar con las siglas TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Antes era Tribunal de Justicia de las Comunidades Económicas, era el nombre viejo, les digo para que cuando encuentren jurisprudencia sepan diferenciarlo. Es el máximo tribunal de la Unión Europea, tiene sede en Luxemburgo. Les hago esta aclaración para que no se confundan
con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene sede en Estrasburgo, otro lugar. Le hago esta aclaración. Sí, la mejor jurisprudencia en defensa de la competencia, sin dudas, en el mundo de defensa de la competencia y la lealtad comercial, es la del Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, sin lugar a dudas. Y acá vamos a ver jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No tenemos nosotros una cantidad, un sistema supranacional, esto sería supranacional, no internacional, supranacional, como el de la Unión Europea. No lo tenemos. En el Mercosur, la falta de exigibilidad de las normas del Mercosur y la falta de un tribunal superior del Mercosur, no tenemos un tribunal superior como el de la Unión Europea, y no tenemos normas exigibles del Mercosur como el de la Unión Europea. Para nosotros las normas del Mercosur son solo soft law, leyes suaves, no es hard law, que es el derecho positivo. Impide una construcción de un derecho supranacional de defensa de la competencia como el que tiene la Unión Europea. Estamos años luz de eso. Le diría que son modelos absolutamente distintos, que nunca vamos a llegar a lo que usted acaba de mencionar. No vamos a llegar porque no nos encontramos con posibilidades de siquiera empezar en ese camino. Nuestro camino es por otro sendero. La posibilidad de un derecho supranacional como el de la Unión Europea de protección de la lealtad comercial y la defensa de competencia es absolutamente ajeno a nuestro sistema, no llegamos nunca. En ese punto es otra liga. En ese punto. Luego nosotros compensamos con una gran protección social de los consumidores. Ya vamos a ver cómo hacemos esa compensación. Pero en lo que usted me está planteando, que la protección supranacional, vía supranacional de los comerciantes a través de lealtad comercial o la defensa de la competencia, no, estamos años luz. De hecho, la jurisprudencia que vamos a estudiar en este curso es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y los fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia y de las autoridades de aplicación, usted va a ver que son réplicas de los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que datan del año, los primeros, que son Hoffman-La-Roche, ya lo vamos a ver, datan del año 72. De ahí, esos fallos del año 72, 73 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son los que hoy por hoy reproducen nuestros tribunales. Así que no, estamos lejos. Sí se puede llegar, pero estamos muy lejos de ese modelo que usted ha planteado, Carola. Bien. Pero yo vi, sin embargo, que la legislación uruguaya está tendiendo muy parecido a ello, y nosotros es como que vamos por otro lado. Aún así, sí, la legislación uruguaya, la legislación chilena, también tienen una mayor, lo que se llama, hoy por hoy se debate si lo que hay que fortalecer son las normas de aplicación o la efectividad, o las normas de efectividad. Uruguay y Chile se preocupa más por el logro de la efectividad de los fines, y por eso construye normas en ese sentido. Nosotros, en Argentina, tenemos otro diseño normativo, sin debatir si mejor o peor. ¿Tiene que ver esto con una decisión política? Sí, en parte sí, pero es mucho más profundo, ¿no? No es solo una decisión política en el sentido de... también nuevamente muy buena su pregunta. No es solamente una decisión legislativa política en el sentido de realpolitik, no. Es una decisión que responde... Porque, por ejemplo, el constituyente del año 1994, cuando decidió proteger al consumidor con una norma tan fuerte, tan poderosa, bellísima, como es el artículo 42, lo que buscó era esta isonomía real de la que hablaba al comienzo, que es de discriminar positivamente, de promover una discriminación positiva, de levantar a aquellos que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. En Europa, por ejemplo, esta problemática es menos intensa. Entonces, ellos han decidido poner sus objetivos en otros aspectos. En Estados Unidos, el sistema funciona también desde otra perspectiva. Nosotros en Argentina, lo que se ha buscado desde la Constitución hasta aquí, es moldear más los aspectos sociales.
al tratar de proteger más los aspectos sociales, se han descuidado un poco los aspectos económicos, que es lo que usted está señalando, en definitiva, Carola, responde a no responde a una coyuntura política actual, responde a toda una problemática de una sociedad que está necesitando ese tipo de modelos más sociales. Si usted me pregunta a mí, sí me gustaría interrelacionar un poquito más el derecho del consumidor con la defensa de la competencia, con la lealtad comercial, y mirar un poquitito en efectividad a ciertos modelos que se están construyendo en el derecho comparado. Sí me gustaría que así ocurra, no sé si es viable. Pero sí, desde luego que responde, no a una cuestión de coyuntura política, pero sí a aspectos macro socioeconómicos políticos de nuestras latitudes. Pero muy buena la pregunta, Carola, le agradezco muchísimo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, perdonen, los he tenido 26 minutos más de lo que habíamos planeado. Este PowerPoint lo voy subiendo a la aula virtual cuando se pueda. Y nada, nos mantenemos en contacto. En principio, clase dentro de 2 semanas. De todos modos, lo anunciamos en el aula virtual y Lu se los dice también por el WhatsApp. Pero de todos modos, siempre lo que vayamos haciendo lo vamos poniendo en el aula virtual, en la solapa de novedades. Y Lu, que es nuestra vocera, y Mariana les van también comentando. Y si tienen dudas, me mandan un mensajecito y quedamos en contacto. ¿Les parece? Sí, doctor, perfecto. Los libero entonces. Muchas gracias a todos por su presencia. Y gracias a Mariana y a Luciana. Muchísimas gracias. Nos vemos. A ustedes. Muchas Chao, que estén gracias. bien. Gracias a ustedes. Chao, Hasta chao. luego. Chao.